inicio a este webinar que está programado para una duración de hora y media. Va a depender del tipo de preguntas que tenga, de las inquietudes que tenga. Y este es un webinar que va a versar sobre las certificaciones PMP y CAPM del PMI. La dinámica que proponemos para realizar este webinar es que en la medida que vamos avanzando, ustedes puedan activar su micrófono y hacer la pregunta o escribir por el chat. Laura me ayuda a leer las preguntas para poder avanzar más durante el desarrollo del webinar. Mi nombre es Álvaro Ríos, soy el director de Diplomata y damos inicio entonces a este webinar. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues nos vamos a focalizar en las certificaciones PMP y CAPM. Vamos a hablar del PMI, que es el instituto que crea estas o que otorga estas certificaciones y que crea los diferentes estándares profesionales sobre gestión de proyectos. Vamos también entonces a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan relacionadas con los requisitos, los costos, cuáles son los pasos a seguir para la certificación, cómo se presenta el examen, cuáles son las características de dicho examen o de dichos exámenes y cómo se sostiene la certificación y todas las otras inquietudes que ustedes tengan relacionadas con este tema. Lo primero que debemos conocer es que existe un instituto, el PMI, Project Management Institute, que es la mayor asociación de profesionales de gerencia de proyectos en el mundo. Actualmente cuenta con más de 1 millón de personas certificadas como PMP y ustedes pueden encontrar información del PMI a través de la página pmi.org. ¿Qué es lo que hace el PMI? ¿A qué se dedica? Lo primero es que desarrolla estándares profesionales en gestión de proyectos. Actualmente cuenta con más de 20 diferentes estándares relacionados todos con la gestión de proyectos, pero entre ellos hay uno que constituye los fundamentos sobre la dirección de proyectos. Se conoce como PMBOK o PIMBOK. PIMBOK, libro que es bastante voluminoso, lo voy a mostrar por acá en formato digital. Aparece 977 páginas porque lo están mezclando con otro libro sobre agilismo, pero en realidad tiene alrededor de 760 páginas, pero igual es bastante voluminoso. Contiene los fundamentos sobre la gestión de proyectos. Este libro, o esta guía, eh, nos habla en unos capítulos sobre la fundamentación en proyectos y luego comienza a hablarnos de unos procesos, 49 procesos que están agrupados en 5 grupos de procesos. Le voy a poner un poquitico acá porque este es el resumen de lo que contiene el PIMBO. Entonces nos habla de 5 grupos de procesos que son los clásicos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo de control y cierre, y 10 áreas de conocimiento que son integración, alcance, cronograma, costos, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. A todos esto le podemos anteponer la palabra gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del cronograma. Entonces tenemos 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento y en su interior tiene procesos, tiene 49 procesos. Entonces aquí en inicio tiene, por ejemplo, el proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto y el de identificar interesados. Y así grupo de proceso por grupo de proceso. ¿Qué es lo que tiene cada proceso? Por ejemplo, este primer proceso en el cual el PMBOK nos dice que este es un proceso que finaliza con un documento denominado acta de constitución del proyecto que debe tener todo proyecto una vez este ha sido aprobado para su ejecución. Este proceso que tiene entonces tiene unas entradas, unas herramientas y técnicas y unas salidas. Todos los procesos van a tener lo mismo, entradas, herramientas y técnicas y unas salidas. Y entonces, de la siguiente manera, desde el proceso 1 al 49, hay procesos que tienen unas salidas que son definitivas, entregables para el proyecto, pero hay unas salidas de unos procesos que se van a convertir en entradas de otros procesos. Y tiene también una serie de herramientas y técnicas que son alrededor de 131, sobre las cuales van los diferentes procesos a hacer uso en determinado momento del proyecto.
Esto es entonces lo que contiene el PMBOK, una serie de procesos lógicamente relacionados que contienen las mejores prácticas para gestionar los proyectos. Y que si bien el seguir esto no nos va a garantizar el éxito de un proyecto, lo que sí puede ayudarnos es a incrementar la probabilidad de éxito de los mismos. Esto es entonces lo primero que les quería hablar sobre este libro, que es la base para la certificación PMP y CAPM, pero tiene muchos otros. El estándar para la gestión de proyectos, el estándar para la gestión de portafolios. Recordemos que abajo hay proyectos, encima programas y más arriba portafolios. Para cada uno de ellos hay un estándar respectivo que lo estoy mostrando aquí en pantalla. Y tiene otros estándares, por ejemplo, el que profundiza en riesgos, en la guía ágil, el valor ganado, en WS, en una extensión de construcción, extensión de gestión de la configuración, extensión de gobierno. Todos estos libros, todos estos estándares, ustedes en la página del PMI pueden llegar acá y mirarlos y los pueden descargar en formato digital si son miembros del PMI. El que les acabo de mostrar es el PMBOK, este de acá, que hoy por hoy está en la 6ª edición. Volvamos nuevamente aquí. ¿Qué más hace también el PMI? El PMI tiene unos programas de certificación internacional en los cuales existen unos niveles, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado. En el nivel básico se encuentra la certificación CAPM, que es como una técnica en gestión de proyectos y que pueden acceder a ella personas que inclusive no sean profesionales, pero la práctica en lo que observamos es que la utilizan mucho profesionales recién egresados. Ahorita les explico en qué consiste y cuáles son los requisitos. Y a nivel intermedio existe otra serie de certificaciones. La más conocida de ellas, la más utilizada, la más demandada es la certificación PMP, de Project Management Professional. Actualmente en el mundo ya hay más de 1 millón de personas certificadas como PMP, pero existen también otras en profundización de riesgos, PMI, RMP, en gestión de cronograma, en gestión ágil de proyectos, en analista de negocios para proyectos. Y existen unas certificaciones ya a nivel avanzado en gestión de programas y gestión de portafolio. ¿Cuántas personas, Pero se puede cerrar la puerta. Sí. ¿Cuántas personas piensan ustedes que existen en Colombia certificadas como PMP? Alguien que nos diga un valor. Me dice Juan David Jaramillo que 300. No, Juan David, en realidad hay un poquitico más. En Colombia existen hoy en día alrededor de 6.000 personas certificadas como PMP, pero no dejan de ser muy poquitas. El 65% están concentradas en Bogotá, más o menos un 10% en Antioquia, otro porcentaje similar en costa atlántica, otro en costa pacífica y el resto en otras regiones de Colombia. Entonces, en realidad no son tantas, si lo miramos pues en contexto de Colombia. Y adicional, bueno, quiero hacer aquí una validación, una demostración, porque en la página del PMI se puede validar quién es certificado como PMP o quién tiene una certificación del PMI. ¿Tienen ustedes alguna persona conocida que esté certificada como PMP? Para que lo consultemos. Deben saber el apellido al menos, apellido y nombre. Garay, María Victoria Garay. Entonces busquemos por acá. Y voy a escribir aquí el apellido. Voy a colocar aquí María para que, a ver si llegamos más rápido. Y nos dice, María Victoria Garay Gómez se certificó el 20 de marzo del 2018. Así pueden hacer ustedes la búsqueda o una persona o una empresa que esté validando, que esté reclutando personas y quiere validar que esté certificado. Entonces, esto es lo que hace el PMI. Tiene
desarrolla estándares profesionales, tiene unos programas de certificación internacional y adicional a ello, ya tiene una serie de publicaciones, capítulos. En Colombia en este momento hay 4 capítulos, el de Santa Fe de Bogotá, capítulo Antioquia, Costa Caribe y Costa Pacífica. Capítulos son agrupaciones ya de voluntarios del PMI que lo que hacen es promover la profesión de gestión de proyectos y hacen reuniones, capacitaciones, en realidad pues todo ello para temas de gestión de networking, etcétera. Y también tienen comunidades de práctica, alrededor de 44 comunidades de práctica que están focalizadas en temas muy específicos, por ejemplo, en industrias de construcción, de consultoría, servicios financieros o en áreas de conocimiento o en aspectos organizacionales, por ejemplo, de oficinas de dirección de proyectos, en temas de innovación, en temas de liderazgo en proyectos, etcétera. Me pregunta que si el PIMBOK se encuentra en español. Sí, el PIMBOK se encuentra en español. Entonces, ahora, ya eso es lo que hace el PMI y es el PMI y a qué se dedica. Pero, ¿por qué las empresas buscan incorporar estos estándares en sus procesos de proyecto? Y lo otro, bueno, ¿por qué las personas buscan certificarse en SAP-PM, en PMP? ¿Por qué están ustedes esta noche en este webinar? Comencemos por las empresas. Lo primero es que las empresas, al incorporar los estándares del PMI, están incorporando las mejores prácticas en dirección de proyectos. Que, como les decía, si bien no van a garantizar el éxito del proyecto, sí les va a ayudar a incrementar esa probabilidad de éxito de esos proyectos. Y uno lo primero que comienza a notar allí es que se comienza a utilizar una terminología estándar y común en todas estas empresas que utilizan estos estándares. Entonces, si yo les digo que, o le pido a mi proveedor de un proyecto, por favor, presénteme la WS de ese proyecto, ya él sabe de lo que estamos hablando, que es una estructura en el cual se resume cómo va a ser el alcance de ese proyecto. Entonces, esa terminología comienza a ser muy útil para la facilidad en la comunicación. Inclusive muchas empresas que utilizan proyectos, observamos que cada área que ejecuta proyectos lo hace a su manera, utilizando unos procesos que llaman de manera diferente, unos formatos que le dan diferentes títulos y finalmente a la hora ya de consolidar información o de hablar de proyectos, hay cierta anarquía allí. Entonces, el incorporar estos estándares facilita la comunicación e incrementa la eficiencia al interior de las organizaciones. Pero algo bien importante allí es que, y que ha llevado a que muchas empresas incorporen estos estándares y que tengan personas certificadas, es que en muchas licitaciones exigen que el director de proyecto esté certificado como PMP. Entonces, esto ha llevado mucho en algunos sectores, se ve mucho en TI, pero ya lo estamos viendo también en muchos otros sectores, inclusive en construcción, que es el sector más rezagado en este tema de los estándares. También aparecen entonces las personas, ¿por qué buscan estas certificaciones? Lo primero es porque una certificación internacional, no solamente en proyectos, sino en otro tipo de certificaciones, son aceptadas y reconocidas mundialmente. Vemos certificaciones de SAP, de ITIL, y de muchos otros campos de actuación que tienen una validez a nivel mundial. Estas igual tienen validez a nivel mundial. Lo que no ocurre con eh, estudios de especializaciones o maestrías que las podemos haber hecho en Colombia, tener en Colombia, pero si nos trasladamos a otro país, valga decir Brasil, Estados Unidos, Europa, esas especializaciones, esas maestrías muchas veces no nos las valen en esos países y tenemos que entrar ya en un proceso de homologación para que no las valgan, que son procesos que son costosos, son demorados y muchas veces ni siquiera logramos homologar esos estudios en otros países. No ocurre ello con una certificación internacional. También esta certificación, especialmente la PMP, la persona que tenga certificación PMP de entrada está diciendo que tiene experiencia en proyectos, lo que no ocurre con especializaciones en proyectos, que en muchas de ellas la persona puede tener la especialización, pero no tiene experiencia en proyectos.
porque para hacer PMP se requiere tener experiencia y es lo que vamos a ver unas diapositivas más adelante, esa experiencia cómo debe ser. También las personas que estén certificadas van a tener una mayor posibilidad y oportunidades de empleo y remuneración. Pues nadie le va a garantizar que vayan a obtener empleo, pero sí se vuelven más apetecidas en el mercado. De hecho, uno encuentra todos los días ofertas de empleo, pero buscando personas certificadas como PMP y les cuesta en realidad conseguir porque no son tantas. Estamos hablando de 6.000 personas en toda Colombia. Entonces, en realidad no son tantas. Algo allí bien importante que se derivó del PMI Salary Survey, una encuesta que hace el PMI todos los años, encontró que los gerentes de proyectos en Colombia certificados como PMP ganan en promedio 42% más que un gerente de proyectos no certificado. Les voy a mostrar acá esa, esa encuesta, la puede buscar usted también por internet, el Project Management Salary Survey, y buscamos por la palabra Colombia. Voy a pasar por aquí rápido. Y por aquí encontramos este de acá, que es lo que les acabo de decir. Un incremento del 42% para personas gerentes de proyectos que ostentan la certificación. Aquí les voy a mostrar unos ejemplos sencillitos en una licitación pública del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual le exigían que el gerente de proyecto estuviera certificado. Esta es una oferta de empleo ya viejita, la traemos acá por lo siguiente, porque están buscando aquí el perfil, la profesión, y aquí en mayúscula dicen que indispensable tener certificación PMP. Voy a mostrarles otra que de pronto no la alcanzan ustedes a leer muy bien, en la cual están buscando un gerente de interventoría con, aquí detallan las profesiones, y aquí dice, más adelante debe acreditar posgrado como mínimo a nivel de especialización en gerencia o administración o gestión de proyectos o certificación del PMI donde conste que el profesional está acreditado como Project Management Professional. En esta oferta de empleo, lo que están haciendo es una homologación de esa certificación con una especialización. ¿Qué es lo cierto? Que hoy a nivel laboral, una certificación PMP siempre debe estar presente en una búsqueda de empresas que estén buscando gerentes de proyectos, o casi siempre. O la piden que sea PMP o que esté especializado en proyectos o en muchas otras ofertas, piden ambas, que tengan especialización y que tengan la certificación PMP. Vamos a mirar ahora entonces cuáles son los requisitos para la certificación PMP y la certificación CAPM. Comencemos con la PMP y vámonos por el lado izquierdo. Se deben cumplir unos requisitos de título universitario, un tema, digamos, de educación superior, experiencia en proyectos, educación adicional en proyectos y presentar un examen y pasarlo. Entonces, en educación, título universitario. Experiencia en proyectos. Mínimo se tienen que tener 36 meses de experiencia en proyectos, dentro de las cuales mínimo 4.500 horas liderando proyectos, que esto equivale a aproximadamente a 26 meses, porque el cálculo se hace teniendo en cuenta que se trabajan 8 horas al día, 22 días hábiles al mes, por eso nos da 26 meses, porque podemos de pronto en algunos proyectos haber trabajado más horas al día, pero con esto el PMI nos pone la restricción de que ese liderazgo se extienda en el tiempo por 26 meses y todo durante los últimos 8 años. Entonces, resumiendo, mínimo 3 años de experiencia en proyectos, dentro de los cuales mínimo 26 meses liderando proyectos y todo durante los últimos 8 años. ¿Esto por qué? Porque podemos haber trabajado hace 7 años en un proyecto, dejamos luego de trabajar en proyecto, pero luego más adelante trabajamos en otro proyecto y es posible que hayamos luego dejado de trabajar en proyectos y hayamos trabajado en la operación y luego volvimos a trabajar en proyectos. Aquí lo que cuenta es la sumatoria, los tiempos individuales que se trabajaron en proyectos, pero que la sumatoria nos ayuda a cumplir con este requisito. Aquí más adelante les voy a mostrar cómo se demuestra esa experiencia porque es en un formato muy sencillo. Aquí algo también importante a tener en cuenta es lo siguiente.
ese liderazgo no tiene que ser como cargo, puede ser como rol. Aquí lo importante es que lo que hayamos hecho o lo que estemos haciendo demuestre o nos ayude a demostrar que estamos coordinando recursos, ya sea de nuestra empresa, de la empresa cliente, la empresa proveedora o la combinación de todos ellos, que esté coordinando recursos y logrando resultados a través de personas. Entonces, aquí inclusive hemos tenido alumnos que tienen como cargo analista o inclusive como cargo de asistentes, pero son personas que en la práctica están liderando proyectos hace mucho tiempo. Entonces, han aplicado la certificación porque lo que vale allí es el cargo, perdón, es el rol y no el cargo que se tenga. Y si hemos tenido cargos de director de proyecto, jefe de proyecto, pues más fácil todavía. Digamos que allí de entrada es más fácil la sustentación. Requisito adicional, tener educación adicional en proyectos. Y esta educación debe ser de mínimo 35 horas. Allí es donde entran o entramos empresas como Diplomata, que les van a ayudar a cumplir este requisito, educación adicional en proyectos. Si ustedes tienen una especialización, un diplomado, un estudio en proyectos que supere estas horas, pues también ya cumplen ese requisito. Eh, Muchos de nuestros alumnos, ¿qué es lo qué estudios tienen? Ya tienen estudios de especialización en proyectos, pero resulta, o diplomados, o inclusive maestrías en proyectos. Pero cuando hicieron ese estudio, el enfoque no fue para afrontar un examen de certificación, que es muy diferente, porque uno puede conocer muy bien el estándar y puede de hecho aplicarlo en el día a día, pero una cosa es conocerlo y aplicarlo y otra cosa muy diferente es enfrentarse a un examen de certificación y pasarlo. Ahorita también les voy a hablar sobre las características de este examen de certificación. Estos proyectos no necesariamente tienen que ser externos, pueden ser internos a la organización. Alguien me pregunta que si coordinando un área de procesos, si dentro de esos procesos se ejecutan proyectos, proyectos de mejoramiento. Por ejemplo, un mejoramiento de un proceso es un proyecto, porque la definición de un proyecto es muy sencilla. Un esfuerzo temporal, es decir, tiene un inicio y tiene un fin y va a entregar un resultado específico. Entonces, eh, mire que un mejoramiento de un proceso en sí ya es un proyecto. Una implementación de un software dentro de la organización es un proceso. Llevar a obtener una certificación ISO para la empresa, eso es un proyecto. Y muchas otras iniciativas internas que desarrollan las organizaciones son proyectos. Crear una nueva área, pero también con más razón los proyectos que se ejecutan para clientes externos. Entonces, allí voy a... Laura, ayúdeme por favor con las preguntas que hacen en el chat, ¿listo? Listo. Preguntaron que si el título que exigen debe ser alguna rama en específico. No, no, es para cualquier rama. Es psicólogos, biólogos, matemáticos, hemos tenido alumnos de todas las ramas, en realidad aquí no interesa. Sí, ingenieros son, digamos, los que más prevalecen allí, pero de cualquier profesión, sociólogos, de todo, sí, porque finalmente en todas las profesiones se ejecutan proyectos. Entonces, aquí lo importante es título universitario. Y entonces llegamos acá y eh, luego presentar un examen que ahorita más adelante le digo cuáles son las características de este examen. Álvaro, Dime. preguntan, ¿cómo puedo hacer si yo no tengo experiencia? Solo he dirigido proyectos de grado como asesor o a nivel de universidad. En ese caso no cumple requisito. Ya miraríamos, o sea, tendríamos que mirar específicamente. Yo les voy a hablar acá de manera muy general, como en términos generales, cuáles son esos requisitos. Ya lo que podemos hacer es, ya se pudiera esta semana programar y mirar un caso muy específico, de manera individual. Programamos una llamada telefónica o una reunión así virtual y ya miramos el caso muy específico. Aquí hay personas pues que no cumplen requisito, ¿sí? Entonces no podrían aspirar a tener esta certificación. Tal vez la otra certificación sea APM,
pero habría que entrar a validar en detalle, ¿sí? No se preocupen por eso. Aquí lo importante es, ahorita hago como todo el barrido, pues luego podemos mirar un caso específico, pero ya podemos mirar ya de manera individual, ya esta semana o la otra, ya se coordinaríamos con ustedes reuniones así independientes. Entonces, por este lado, por esta rama, digamos, pienso que está claro, pero una persona que no sea profesional también puede aspirar a ser PMP, una persona que tenga, por ejemplo, secundaria. En este tiempo que hemos tenido 10 años en el mercado, solamente hemos visto 2 casos, alumnos nuestros, del sector petrolero. Personas que tenían mucha experiencia en proyectos, pero que no habían tenido la posibilidad de tener título universitario. Para estas personas, el PMI brinda la oportunidad de que sean PMP, que lo que tienen que hacer, demostrar más experiencia, mínimo 60 meses de experiencia en proyectos, mínimo 7.500 horas liderando proyectos, y todo ello durante los últimos 8 años. Le queda el camino aquí de hacer un curso en proyectos, en este caso preparatorio, y luego presentar el examen y pasarlo. Álvaro, preguntan, ¿la experiencia la tienen en cuenta a partir de la expedición del título universitario? No, puede ser antes. Aquí no lo amarran al título universitario. Está la otra certificación, la CAPM, es para personas que o no tienen experiencia en proyectos o tienen poca experiencia en proyectos. Entonces, lo utilizan mucho profesionales recién egresados, porque ocurre mucho en muchas empresas que ya tienen estos estándares incorporados y buscan profesionales jóvenes en proyectos o con poca experiencia en proyectos, pues no les van a exigir la PMP. Entonces piden SAPM, lo vemos en muchos bancos de República, lo hemos visto mucho en Ecopetrol, que piden que el profesional recién egresado tenga certificación SAPM. ¿Esto por qué? ¿Para qué les ayuda? Porque un profesional de cualquier profesión que llegue ya a trabajar en un área de proyectos y tenga certificación SAPM, les va a ahorrar muchos meses de capacitación porque el profesional ya llega con este estándar incorporado y lo que va a tener que hacer es ya adaptarse ya a las metodologías que tenga ya cada organización, pero les ahorra bastante tiempo en la capacitación. Entonces, los requisitos para SAPM no requiere título universitario, sino un diploma de secundaria y tener o 1.500 horas de experiencia en proyectos, independiente del rol que hayan tenido en ese proyecto, que eso equivale a 9 meses, o hacer un curso preparatorio para presentar la certificación. Y ese curso debe ser mínimo 23 horas. Aquí, ¿cuál es la recomendación? Aquí, así tengan experiencia, que hagan un curso, porque con la sola experiencia no van a pasar el examen, porque para el examen, como les decía, requieren desarrollar unas habilidades especiales de rapidez, identificar esas preguntas capciosas y desarrollar unas técnicas allí para que ese examen sea exitoso. Y aquí es un examen ya de 150 preguntas. Vamos a la siguiente diapositiva para presentarle cuáles son los Álvaro, pasos para la certificación. Sí, preguntan, si has sido emprendedor los últimos 5 años y has sido consultor en proyectos, negocios y creación de empresas en ese tiempo, ¿es válida esa experiencia para PMP? es válida, de acuerdo. Es un proyecto. Aquí es cómo se sustenta que lo hizo y es donde les voy a mostrar ahorita el formulario. Entonces, lo primero, el primer paso es inscribirse, hacerse miembro del PMI, crear el usuario y hacerse miembro del PMI. Es una recomendación. ¿Por qué es una recomendación? Porque ustedes pueden presentar el examen sin ser miembros del PMI, pero el examen PMP le va a valer $555. ¿Qué pasa si son miembros del PMI? La anualidad vale $139. Y si son miembros, el examen va a valer $405. Si sumamos 139 más 405, nos va a valer $544, que son $9 más barato que si no fuesen miembros. ¿Con qué ventaja? ¿Con qué garantía? Que ustedes siendo miembros pueden bajar todos los estándares del PMI en formato digital, los que les mencioné ahora. Me decían que si el PINBOK viene en español, sí, viene en 11 diferentes idiomas, entre ellos el idioma español. Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que el examen le va a salir más barato.
le va a salir en 405 y no en $555. Lo otro es que si ustedes presentan el examen y por alguna razón lo pierden, repetirlo. Si no son miembros, le va a valer $375 y si son miembros, $275. Entonces, tiene todas las ventajas ser miembro del PMI. ¿Cuántas pruebas o cuántos intentos se pueden hacer para presentar el examen? Hasta 3. Presente uno el examen, si no lo pasó, le toca esperar un mes, volverlo a presentar. Si no lo pasó, esperar un mes, volverlo a presentar, máximo 3 intentos. Si al tercer intento no lo pasa, pues le toca ya esperar un año, prepararse mejor y presentar el examen al año. La verdad no he conocido a nadie que haya hecho 3 intentos y no lo haya pasado. Sí he conocido personas que les toca hacer un segundo intento. ¿Alguna pregunta, Laura? No, ninguna hasta el momento. Bueno, ahora, en este momento, el PMI, debido a la pandemia y solamente para Latinoamérica, Álvaro, qué la- pena. Pregunta que con cuántos puntos se pasa el examen. el examen no tiene un resultado numérico. Es una caja negra, porque las preguntas, cada pregunta vale diferente. Ahorita cuando lleguemos al examen voy a entrar un poquitico en detalle, ¿sí? Y les voy a mostrar un ejemplo de un certificado. Entonces, ahorita por el tema de la COVID, entonces el PMI lanzó una oferta solamente para Latinoamérica, en la cual el examen vale $260. Es un descuento de $145. Eso pasado a pesos colombianos suma bastante, entre 550 y 650.000 pesos, que es bastante. Solo que debe haber obtenido la elegibilidad antes del 15 de julio y haber realizado el pago del examen. Ahorita les cuento en qué consiste. Si ustedes no tienen en este momento estudios adicionales en proyectos, ya no pueden aplicar a este beneficio. Ya les tocaría estar contando con que van a pagar la membresía y el valor del examen, que es $405. Esto es solamente para personas que ya tengan estudios adicionales en proyectos y que cumplan, por supuesto, con la experiencia. Esto es para la certificación PMP. Para la certificación SAPM, el examen vale $300 para no miembros y $225 para miembros. Si hacemos el cálculo acá, el total nos da 139 más 225 nos da 364, si el costo total si son miembros, y para no miembros $300. Las ventajas las mismas que les mencioné ahora de ser miembros, bajar todos los estándares del PMI y también, bueno, una pequeña rebaja en el costo del examen y si pierden el examen y repetirlo le costaría $150 si es miembro y $200 si no es miembro. Y pueden realizar hasta 3 intentos para presentar el examen. El examen SAPM es un examen menos exigente porque se parte del principio que la persona no tiene mucha experiencia en proyectos o no tiene experiencia en proyectos. Álvaro, Esto es lo primero. preguntan, ¿estos estudios adicionales en proyectos como cuáles son? Estos estudios adicionales en proyectos, un diplomado, una especialización, una maestría, un curso, cualquier curso en proyectos, cualquiera, siempre y cuando supere las 35 horas. Pero el estudio es que diga que está en proyectos, ¿sí? Que sea en proyectos, de manera específica, porque Pregun- eso hay que demostrarlo. Preguntan, ¿cuándo habrá renovación del PIMBOK? El Pinbox espera que venga la 7ª versión para finales del 2021. Y la última, dice Juan David Jaramillo, yo tengo una maestría en ciencias, ¿puedo aplicar? No, son estudios adicionales en proyectos. Son estudios adicionales en proyectos, específicamente en proyectos. Listo. Y la última, lo primordial es tener experiencia, ya que si haces el curso y no tienes la experiencia, el tiempo para certificarse puede demorar más de un año o me equivoco. De acuerdo, entonces ahorita voy a entrar en ese detalle porque esto que les mostré de la promoción es para personas que ya tengan experiencia, que tengan estudios adicionales en educación adicional en proyectos, ¿sí? Porque es el requisito que exige ya el PMI. Entonces, eh,
Personas que no tengan ese estudio con un curso, digamos como el que ofrece Diplomata, nosotros le ayudamos a cumplir con este requisito. Pero quienes no tengan ese estudio, pues no van a poder aplicar en este momento a esta promoción. Sí, digamos, sí, hay promociones que uno pues definitivamente no va a poder aplicar porque no cumplen con los requisitos. Entonces, volvamos acá. Lo otro es diligenciar el formulario de cualificación. Este formulario de cualificación se hace directamente en la página del PMI. Inclusive, hasta hace muy poco, ese formulario era muy complejo, pero el 18 de junio cambió para bien, porque antes había que plasmar mucho detalle de cada proyecto, mucha información e informar cuántas horas le había dedicado a un proyecto en la fase, en el grupo de proceso de inicio, cuánto a planificación, cuánto a ejecución, cuánto monitoreo de control y cuánto a cierre. A partir del 18 de junio, es decir, hace muy poquitico, cambió para bien, porque ¿qué es lo que hay que reportar ya en el formulario? En el formulario uno reporta aspectos que demuestren que cumple con el requisito. Entonces, va a reportar la educación. Y la educación es, en este caso, título universitario. Indicar el nivel más alto de educación. Entonces, grado universitario, aquí la especialización no es válida, o grado universitario, pregrado, o de una vez máster. La especialización no se reporta. El país de la institución, nombre de la institución, cuándo comenzó a estudiar y cuándo terminó. Y qué área de estudio o en qué área de estudio estuvo focalizado ese estudio, ese especialización o pregrado que realizó o doctorado. Perdón, o esa maestría. Y también aquí la educación adicional en proyectos. Estoy aquí pues mostrando un curso de diplomata de 44 horas, cuándo inició, cuándo termina y el año. Y lo otro es la experiencia en proyectos. Este es un formato que nosotros facilitamos a los alumnos para que hagan los cálculos mucho más sencillo. Entonces, voy a poner un poquitico aquí más grande. Entonces, supongamos que tenemos aquí el proyecto A. Proyecto A. Y este proyecto A, voy a suponer que trabajó 12 meses en este proyecto, 12 meses en este proyecto y lleva trabajando 12 meses en este proyecto. ¿Sí? Todavía no cumplo y que fui líder de este proyecto. Y va a tener aquí el proyecto B, y en este proyecto B trabajé durante 12 meses aquí en este proyecto, en el proyecto, y también fui líder. Mire que tengo 42 horas. Entonces aquí, mire qué tan sencillo, porque es que máximo lo mínimo son 36 meses, lo mínimo, y lo máximo debemos reportar 42 meses de experiencia. Estas personas que tengan mucha experiencia en proyectos, no, solamente reportar los proyectos más relevantes que me ayuden a cumplir requisitos. Aquí no estamos aplicando para un empleo, sino para cumplir un requisito. Entonces, entre menos mejor, siempre y cuando cumplamos los requisitos. Y luego, entonces vamos al proyecto A, que llegamos acá, y hay que decirle en qué año comenzamos a trabajar en el proyecto y en qué mes, y en qué año dejamos de trabajar en ese proyecto o en qué mes. O si el proyecto no ha terminado, le colocamos que está en proceso, en progreso, perdón. El nombre de la organización, el cargo durante ese proyecto, área en la cual pertenecía o pertenece durante la ejecución de ese proyecto, la industria en la cual se desarrolla ese proyecto y qué abordaje tuvo ese proyecto. Y nos dan tres opciones, o abordaje tradicional o ágil o híbrida. El abordaje tradicional es que los proyectos, el alcance es muy claro y si tenemos un alcance claro podemos hacer una planificación detallada durante todo el ciclo del proyecto. Se conoce como proyecto tradicional o proyecto en cascada, sí, o proyecto tradicional o proyecto en cascada. O también, también pudiéramos indicar que el proyecto se ejecutó a través de una metodología ágil o híbrida. También nos van a preguntar el tamaño del proyecto y nos van a dar rangos. Si el proyecto tuvo de 1 a 4 miembros, o de 5 a 9, o de 10 a 14, o de 15 a 19, o más de 20, o si la información es confidencial y no la podemos reportar. También tiene esa opción. Y también el presupuesto del proyecto, el millones de dólares, de
un rango es de 0 a $1 millón, de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 25, o más, otra opción es más de 25 millones, o la otra opción es si la información es clasificada. Y por último, entre 200 y 500 palabras en inglés, decir lo que hicimos en ese proyecto, resaltando la experiencia, el rol que tuvimos en ese proyecto, las responsabilidades que tuvimos, los entregables y lo que hicimos en el proyecto. Este es un ejemplo. Mire, este ejemplo, todo el texto que tiene y llega a 386 palabras. Podemos recordar entre 200 y 500 palabras. Entonces aquí se escribe el objetivo del proyecto, el rol que tuvimos en ese proyecto, lo que realizamos en ese proyecto y cuáles fueron los entregables de ese proyecto. Así, proyecto por proyecto hasta que cumplamos requisitos. Hay personas que tienen proyectos muy cortos y les va a tocar reportar muchos proyectos y hay personas que con un solo proyecto cumplen requisito. Un proyecto de más de 3 años en el cual fueron líder, listo. Algo también importante es que en ese proyecto hayamos pasado por los 5 grupos de procesos, hayamos estado en la fase de inicio, planificación, en ejecución, monitoreo de control y cierre. Pero si en un proyecto de pronto no tenemos toda esa experiencia, otro proyecto nos puede ayudar a complementarla. Si en un proyecto, digamos, solamente trabajamos planificación, en los otros o en el otro deberíamos tener experiencia en los otros grupos de procesos para que la sumatoria de toda nuestra experiencia demuestre que hemos pasado por los 5 grupos de procesos. Álvaro, Preguntas hasta aquí. preguntan, además de diligenciar un formato, ¿cómo se demuestra esta experiencia? Bueno, entonces, en este formato, mire que es muy sencillo. Cuando incluyamos acá, este tiempo es como si estuviéramos trabajando tiempo completo en este proyecto. Él lo toma tiempo completo. En el formulario anterior, trabaja de manera diferente, ¿sí? Pero uno aquí pudiera tener lo siguiente. Por ejemplo, aquí, supongamos que aquí en este proyecto, en el proyecto A y en el proyecto B, hayamos trabajado en cada uno durante el 2018 8 horas al día. Nosotros no pudiéramos reportar esto. Lo que tendríamos que hacer allí es un prorrateo y decir que en promedio trabajamos 6 meses en este proyecto y 6 meses en este otro proyecto. Y tendríamos que decir, por ejemplo, que en este trabajamos de junio a diciembre, de julio a diciembre, y que en este otro trabajamos de enero a junio, de manera tal que el sistema calcule, porque cuando colocamos el tiempo acá en el proyecto, él lo toma como si estuviéramos de tiempo completo. Toma, ¿en qué mes comenzamos a trabajar y en qué mes dejamos de trabajar en ese proyecto? Entonces, ello a tener en cuenta. Lo otro, no importa, como les mencioné, el tipo de proyecto, el presupuesto del proyecto, la industria en la cual se desarrolló, no, sino que lo que hayamos realizado haya sido un proyecto. El PMI no, digamos que no nos va a castigar por la experiencia que tengamos en proyecto. Lo único que sí nos pide es que sí tengamos experiencia en proyectos. Entonces, este formato se lo entregamos a los alumnos para que el cálculo sea pues mucho más sencillo. Nos lo envían, le damos un chequeo, inclusive ya es muy sencillo. Antes el formato, como les mencioné, era más complicado, pero igual nos lo pasan para revisión y ya cuando todo está bien, va el alumno, la alumna también va y entra a su cuenta ante el PMI y copia y pega. Esto sirve para hacer los cálculos por fuera y que ya lo último no sea sino copiar y pegar. Entonces, lo ingresa a la cuenta del PMI, lo que envía allí son datos, no va a enviar ningún soporte, sino solamente datos. Y el PMI, ¿qué es lo que hace allí? De manera aleatoria, escoge quiénes van a ser auditados. ¿A quiénes auditan? Entre el 15 y el 20% de las personas que aplican a estas certificaciones son auditadas. Es un tema allí de suerte. ¿Qué significa ser auditado? Que lo que hayamos escrito en ese formulario lo tenemos que demostrar. Sin embargo, es un proceso muy sencillo. ¿Por qué? Si dijimos que teníamos título universitario, ¿cómo se demuestra? Con la fotocopia del diploma universitario. No tenemos que traducirlo, no tenemos que apostillarlo, simplemente la fotocopia en el idioma que nos les pida nuestra universidad. Si dijimos que teníamos educación adicional en proyectos, el diploma que le hayas pedido esa entidad o el diploma que les pida diplomata, la sola fotocopia.
le escanea y listo. O si se lo entregaron en formato digital, mejor todavía. Y la experiencia en proyectos, lo que ustedes dijeron para cada proyecto, pues, ¿qué es lo que va a hacer? El PMI le va a mandar por cada proyecto la información que usted incluyó en el proyecto, solo que ya con el logo del PMI. Ustedes la deben imprimir y el PMI le va a pedir que una persona, contacto que ustedes deben tener allí, digamos, identificada, no en el formato, pero que sí pueda en algún momento decir que eso es cierto. Entonces usted le lleva ese formato a esa persona y esa persona con la firma está diciendo que eso es verdad. No tiene que ser en papel membreteado de la empresa, no tienen que anexar contratos, no tienen que anexar cartas de recomendación, simplemente con la firma de esa persona contacto está diciendo que eso es cierto. En el caso que me decían ahora, sí, estuvo trabajando como independiente, entonces va donde el cliente, y el cliente le va a decir, sí, eso es cierto. Alguien, por ejemplo, me decía, es que yo trabajé implementando un negocio de una empresa floricultora, pero es que el jefe mío era mi papá, entonces en ese caso mejor, porque lo va a conseguir más fácil. Sí, entonces aquí el PMI no va a discriminar. Lo que debe ser es que eso sí sea cierto, porque uno podría decir mentiras, pero más adelante alguien se da cuenta, nos informa el PMI hace la investigación y eso es cierto, ya le quita la certificación ya de por vida. Entonces, pero es muy sencillo el proceso para demostrar que tenemos experiencia en proyectos, que tenemos el título universitario y que tenemos educación adicional en proyectos. Entonces, si somos auditados, conseguimos toda esa documentación física, armamos un único paquete físico y lo enviamos al PMI, a Estados Unidos, lo que eso se demore. El PMI va, luego la revisa y si todo está ok, nos autoriza a seguir con el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pagar. ¿Cómo se paga? Con tarjeta de crédito. Eso es para los que son auditados. Para los que no son auditados, más sencillo, pues simplemente no fueron auditados y dice, bueno, pague y para obtener el derecho a presentar el examen. Aquí es cuando hablamos del periodo de elegibilidad. Por eso les mencionaba ahora que este periodo de elegibilidad es esto, es haber enviado el formulario y no haber sido auditado, porque el que vaya a ser auditado ya no va a alcanzar a obtener este beneficio, porque esto es antes del 15 de julio, no les daría tiempo para alguien que es auditado. Bueno, entonces, Álvaro, preguntan, ¿esos contactos pueden ser de otros países? Le presté servicios a pymes e independientes. sí, pueden ser de otros países. Aquí el tema es que hoy por hoy esa firma debe ser física, en formato físico, entonces le debería mandar ese archivo a esa persona, en el otro país que esté, esa persona lo imprime, lo firma, incluye los datos de contacto, porque el PMI puede hacer validaciones, luego llamar a esa persona, escribirle para hacer verificación de datos, pero entonces esa persona hace lo que les dije, lo imprime, lo firma, se lo envía a usted a Colombia y usted junta o sí, reúne todos esos soportes físicos y lo envía luego a Estados Unidos. Le puede tomar un poco, pero lo puede hacer de esa manera, porque el PMI da hasta 2 meses para cumplir con ese proceso de auditoría, a llegar toda esa información. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la Bueno, experiencia, entonces, la experiencia de gestionar dos proyectos en el mismo mes cuenta para contar como doble mes de experiencia. aquí tiene que poner cuidado a lo que les dije, porque ya en el nuevo formato, el PMI, si usted inscribe un proyecto, ya él lo toma que es como si hubiera trabajado tiempo completo en ese proyecto. Entonces, en este caso, incluye el proyecto más relevante y está trabajando en dos proyectos en paralelo o lo otro, como el caso que les mencioné. Si durante un año trabajaron en dos proyectos al mismo tiempo, va a tener que decir que en uno trabajó del mes 1 de enero, por ejemplo, a junio, y en el otro proyecto de julio a diciembre, porque el PMI no le va a permitir que que mezcle allí trabajar dos proyectos al mismo tiempo. Eso lo permitía antes, ya en este nuevo formato que vino a partir del 18 de junio ya no se puede.
Bueno, entonces, ya una vez se surtan estos procesos, sea auditado o no, ya lo que sigue es pagar. Álvaro, y la ¿Cuánto última paga? pregunta, qué pena. ¿Se Sí, puede validar el diseño de un proyecto para una empresa, pero ese proyecto fue para validar la maestría? aquí el PMI de manera explícita dice que los trabajos de grado universitario no son válidos como experiencia. Si, si es estudiante para obtener un título. Ya si lo que estamos hablando es, digamos, ya trabajo siendo docente, ya es muy diferente. Ya miraríamos como ese caso específico. Pero trabajo de grado no es válido para el PMI. Porque igual es un proyecto, pero no, el PMI no lo da como válido. Entonces, se paga. Aquí muchas personas que lo que hacen no crean usuario o no son miembros del PMI al inicio, sino que surten todo este proceso sin ser miembros del PMI y ya cuando van a pagar se hacen miembros y ya al ser miembros les va a valer el examen menos. Preguntan, ¿para la promoción de los $260 es solo para los miembros? Sí, se tendría que hacer miembros, casi que, mire, si miramos calendario en este momento, si hacemos una, permítame, ya les queda muy poquitico tiempo. Sobre todo que el PMI en este momento tiene mucha, digamos, mucha demanda porque muchas personas están aplicando para obtener la garantía. Hoy estamos a primero. Casi que tendría que hacerse miembro mañana, diligenciar el formulario más tarde de aquí al viernes, enviarlo. El PMI después de que lo envían se puede tardar entre 5 y 10 días hábiles. Entonces, que cuenten con suerte, que por aquí por el viernes 10 o el lunes 13 el PMI diga, listo, pague y que no sean auditados. Entonces están muy sobre el tiempo. Pero yo pienso que si cumplen ese requisito de estudios adicionales, bien valdría la pena eh, comenzar el proceso, porque estamos hablando de $145 de menos, que vale la pena. Entonces, esto lo pudieran hacer, pero comenzando casi que esta noche, para que puedan alcanzar ese descuento, con el riesgo que no le alcance, que no lo alcance, ¿sí? Pero vale la pena correr el riesgo. Preguntan, ¿se podría pagar antes del 15 de julio y presentar el examen en agosto o septiembre? Sí, de acuerdo, porque ustedes lo que están pagando ahí es el derecho a presentar el examen. Eh, uno, una vez diligencia el formulario de cualificación, a partir de ahí comienza un año para presentar el examen. Entonces, digamos que no hay afán para ello. Entonces, ustedes pagan y van a recibir la autorización del PMI ya, el derecho a poder presentar el examen. ¿Qué es lo bueno de esto? Que ustedes pueden presentar el examen cuando quieran, cuando se sientan preparados para ello. Por eso muy poquiticas personas pierden este examen, porque es que uno lo presenta cuando se siente preparado para ello. ¿Y cuando está preparado? Al menos los alumnos de diplomata se consideran que están preparados cuando en nuestros simuladores, en el software de simuladores, llegan a resultados superiores al 85%, de manera así consecutiva. Cuando llegan allí, nosotros le decimos, bueno, ya está en un muy buen punto, ya puede ir a presentar el examen y tiene una altísima probabilidad de ir a presentarlo y que lo pase. Entonces, ese es el punto, lo presentan ustedes cuando quieran. Ahora, el PMI ofrece las siguientes alternativas para presentar el examen. A partir del año pasado, hizo un cambio. Solamente se podía presentar en Chía y en Cali, en la Universidad de San Buenaventura. En Chía era en el Británico, Colegio Británico, y en Cali era en la Universidad de San Buenaventura. A partir del 2 de julio del año pasado, el PMI cambió de proveedor de unos centros de examinación que antes era Prometrics, ya se llama PersonView, y ofreció PersonView 22 centros para presentar el examen en Colombia, en las ciudades que están aquí, Bogotá, Barranquilla, Cali, Manizales, Medellín y Pasto. ¿Qué sucedió? Muchos de esos centros comenzaron a tener problemas de conexiones, de infraestructura, y finalmente los centros de Barranquilla, Cali, Manizales y Pasto, hoy por hoy no están, no, al menos hasta antes de la pandemia ya estaban deshabilitados
y solamente estaban los de Bogotá y Medellín. Entonces, ahí hay una restricción para las personas que vivían en otras ciudades porque se tendrían que trasladar. Pero una buena noticia es que a partir del 14 de abril de este año y debido a la pandemia también, esto aceleró muchos procesos y este examen se puede presentar ya desde la casa, desde la oficina. Tiene la siguiente ventaja, se puede presentar durante las 24 horas del día, 7 días a la semana, 24/7, porque estos otros estaban, digamos, dependían de la disponibilidad que tenían esos centros, era de lunes a sábado, o por la mañana o por la tarde. Ya usted online lo puede presentar un domingo a las 3 de la mañana. Va a estar sujeto a disponibilidad de supervisores, porque hay personas allí que van a estar conectados con ustedes, son angloparlantes, pero no van a manejar un inglés muy sofisticado, sino lo básico. Son personas que van a estar allí, es como supervisores. Estos exámenes están asistidos, o la auditoría es asistida por inteligencia artificial. ¿Y cómo funciona? Ustedes ingresan y escogen, dicen, voy a presentar mi examen en modalidad online, desde la casa u oficina. Y entonces descarga un programa que lo que hace es validar la conexión, valida que tenga buena conexión a internet. El requisito mínimo es de 10 megabits de carga o de descarga, que en realidad es algo normal. También valida que el computador tenga cámara, no se puede presentar ni en tablet ni el celular este examen, y debe haber una verificación fotográfica del espacio donde usted va a presentar ese examen, porque esto es como la preparación. Usted dice, bueno, voy a presentar el examen online, descarga el programa, hace todas las verificaciones y luego dice, pero este examen lo voy a presentar dentro de 15 días, a tal hora. Entonces, el día ya del examen, hay una verificación técnica de estos componentes que se verificaron en la primera revisión y entonces valida nuevamente que el sitio sea el mismo en el cual usted dijo que lo iba a presentar, que sea el mismo computador y hace otras validaciones, toma fotos, que no haya cámaras por allí, que no haya nadie alrededor y toda una serie de validaciones, que le merme al celular y que lo ponga retirado de usted, inclusive en el piso, y con la cámara muestra que todo eso lo esté cumpliendo. Le da 5 minutos para familiarizarse con el aplicativo del examen, porque ese aplicativo, ¿qué es lo que hace? Se descarga y en el momento del examen usted no puede abrir ninguna otra aplicación. Solamente ahí el examen toma entonces control sobre su computador y usted se familiariza, pero es muy sencillo porque ¿con qué se debe familiarizar? ¿Cómo navega de pregunta a pregunta? eh, si la pregunta la quiere, porque la pregunta en formato original viene en inglés, pero si la quiere pasar a español, entonces como el botón de traducción, la calculadora cuando la necesite, cómo la activa, cómo la desactiva, cómo marca una pregunta para revisión. Una pregunta para revisión son de las preguntas que uno tiene dudas, las marca para revisión, para luego volver sobre ellas si le queda tiempo para cambiar la opción de respuesta. Y todo ello. Entonces, todo se debe realizar en el computador, no se permite papel, ni lápiz, ni una calculadora, todo en el computador, porque en el esquema anterior, cuando usted llega a estos centros, igual siempre debe estar vigilado con cámaras, pero le van a entregar papel, le van a entregar lápiz y un borrador, pero siempre debe estar vigilado. Entonces, aquí el examen dura 4 horas. Usted puede ir al baño, sí, a descansar, a tomar agua, algo así, pero el examen sigue corriendo. Aquí, este examen, entonces, no se permite ninguna de esas ayudas, por lo tanto, si van a presentarlo en el computador, vayan practicando en la herramienta Paint, porque ese aplicativo del PMI sí le va a permitir hacer digamos, hacer algunas gráficas. Por ejemplo, si va a utilizar ruta crítica, va a necesitar hacer algunos cálculos. Entonces, es bueno que se vaya familiarizando con los cálculos. Por ejemplo, 2, 3, aquí me da 5. Y entonces este viene para acá, y este viene para acá, y este viene para acá, y está para acá. Eso lo deben ir practicando las personas que lo vayan a presentar online, porque no les permiten sacar absolutamente nada. Y si lo sacan, le pueden cancelar el examen. Lo otro, no se puede ni comer, ni tomar líquido, ni tener audífonos, ni hablar, ni siquiera modular palabras, ni tener
celular o cualquier otro dispositivo electrónico, ni levantarse del sitio. Son bastante estrictos. Pero a la mitad del examen le pregunta que si quiere tener un descanso de 10 minutos. Es opcional. La recomendación es que lo tomen. En ese descanso el tiempo no va a contar. Entonces, recomendamos que lo tome. Pero sí deben tener en cuenta que las preguntas marcadas para revisión las debe resolver antes de ir al descanso, porque después de que vuelva, esas preguntas marcadas para examen ya no las va a volver a ver. El examen se parte entonces como en dos bloques. Y si uno va a salir de descanso, el primer bloque ya nos olvidamos de él. Ya comienza un segundo bloque. Pregunta hasta aquí. ¿Cuál es la duración del examen? La duración del examen son 4 horas. Permítame, yo le muestro aquí algo que les prometí que les iba a mostrar. Bueno, ahorita vuelvo para acá. Ahora, ¿cómo es el examen? El examen es de 4 horas máximo. 4 horas para responder 200 preguntas. ¿Qué significa? Que cada pregunta en promedio debe ser respondida en 72 segundos cada una. Dentro de esas 200 preguntas hay 25 preguntas experimentales. ¿Por qué? Porque es que el examen PMP siempre es diferente. Las personas que presentaron el examen de certificación ayer se encontraron con 200 preguntas totalmente diferentes a las que se encontraron las personas que presentaron el examen hoy. Entonces, como siempre son diferentes, el PMI también de manera permanente tiene que estar creando nuevas preguntas. Y resulta que el PMI las prueba con nosotros, con los que van a ir a presentar el examen. Y dependiendo de unos criterios que ellos tienen allá, esas preguntas que son hoy en día experimentales para nosotros, que no cuentan para el examen, van a ser válidas en un futuro para otras personas. ¿Cuál es el problema? Primero que todo, que no cuentan, pero lo otro es que nosotros no sabemos cuáles son experimentales. Entonces, puede que le dediquemos mucho tiempo a responder algunas preguntas, pero eran preguntas que no valían. Eso es lo primero. Lo otro, en promedio, debemos responder una pregunta en 72 segundos, pero hay preguntas, una sola, que nos puede tomar fácilmente una sola, 8 minutos, 10 minutos para responderla. Pero hay otras que las podemos responder en 15 segundos, 20 segundos. Entonces, allí es donde tenemos que comenzar a desarrollar destrezas para afrontar este examen. Entonces, 200 preguntas menos 25 nos quedan 175. Me preguntaban, bueno, ¿uno con cuánto pasa el examen? El PMI nunca ha dicho con cuánto. Se especula que es alrededor con el 70% de preguntas positivas. Pero recuerden, es que el PMI no le asigna el mismo peso a cada pregunta. Le asigna, va a depender del grado de dificultad. Una pregunta que sabe que uno puede responder en 10 segundos, 15 segundos, pues va a tener menos peso que una que nos demoremos 8 o 10 minutos. Finalmente, que nos entregue el PMI cuando se presente el examen. Les voy a compartir esto que un alumno nos autorizó a compartirlo, un alumno que se certificó, porque esto es lo que entrega el PMI. Este es un examen que uno lo presenta y de manera inmediata sabemos si nos certificamos o no. Mire, nos dice, ¿pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? Y nos dice cuál fue nuestro resultado final. Si de aquí para allá fue que no pasamos, y de aquí para arriba fue que pasamos, y nos dice cuál fue el resultado en general. Este alumno, pues, obtuvo unos resultados por encima del objetivo, del promedio, porque si llega aquí también pasa, pero esto tuvo un resultado superior. Y luego nos comienza a decir, por cada grupo de proceso, qué rango obtuvimos. Mire, estuvo por encima de la meta, por encima de la meta, en la meta, por encima y por encima, y finalmente por eso es que obtuvo un resultado por encima de la meta. Esto es lo que nos aparece allí. Álvaro, preguntan en qué idioma está el examen. El examen está originalmente en inglés, pero cuando ustedes vayan a escoger la modalidad, sea presencial o online, también les va a preguntar qué idioma de apoyo requieren. En este caso, pues sería español. ¿Y eso qué significa? Cuando vayan ustedes a presentar el examen, le va a salir en formato inglés, pero después ustedes activan el botoncito de traducirlo a español y entonces le va a aparecer la pregunta en español. En la parte de arriba inglés, en la parte de abajo español. En la parte de español no se puede responder, es de ayuda.
Entonces, eso nos puede hacer perder unos pequeños segundos, unos pocos segundos, el estar moviendo la cabeza de arriba hacia abajo para leerlo, pero uno por eso no va a perder el examen. 4 horas es más que suficiente, son más que suficiente para uno pasar este examen. Entonces, eh, también algo para que tengan en cuenta, estas personas que no se sientan cómodos con el inglés, no se sientan cómodas con el inglés, no se preocupen. Antes, si era la del PMI, estos exámenes tenían una traducción muy mala, pero los últimos 7 años ya es una traducción súper bien realizada. Entonces, no se preocupen. Este es un examen técnico en gestión de proyectos, no es un examen técnico en inglés. Por lo tanto, el inglés no es una barrera. No se preocupen por eso. ¿Qué sí recomendamos? Es que como parte del proceso de estudio, estudien el glosario del PIMBO. Inclusive nosotros en nuestros cursos, eh, mucha de la terminología la tratamos tanto en inglés como en español para que se familiaricen con esos términos. E inclusive muchas empresas utilizan mucha terminología es en inglés. Entonces, para que también estén familiarizados por si en su empresa lo van a comenzar a hacer o lo hacen, o un cliente o un proveedor utilizan esos términos para que no sean ajenos a ustedes. Entonces, bueno, ahí con el tema del idioma no hay ningún problema. ¿Cómo son las preguntas? Las preguntas son muy sencillas. Siempre tienen un enunciado con 4 alternativas de respuesta para escoger una de ellas. ¿Cómo vienen agrupadas las preguntas? Por estas eh, porcentajes. Mire que volvemos aquí a los mismos grupos de procesos y tienen unas preguntas asociadas a cada grupo de procesos con esta participación. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Les voy a mostrar aquí unas 3, 4 preguntitas para que vean cómo funciona. Léanla, miren qué opción de respuesta es y ahorita la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Es la C. Para responder esta pregunta debemos saber muy bien qué se hace y qué no se hace en un proceso específico. ¿Eso qué lo da? Pues el estudio y la profundización en los temas. Esta es otra pregunta. La respuesta es la D. Y para esto necesitamos, para encontrar la respuesta a esto, necesitamos construir un diagrama de red, hacer unos cálculos hacia la derecha, luego hacia la izquierda y unos cálculos entre estos números para encontrar la diferencia y controlar las holguras. Muchas veces inclusive no nos dan el cuadro, sino que nos dan un enunciado. Nos toca luego construir el cuadro, luego construir el diagrama de red y hacer los cálculos que les dije. Este ejercicio fácilmente nos pudiera tomar unos 3 minutos para desarrollarlo. Pero recuerda, hay preguntas que nos pueden tardar muchísimo más. Esta es otra pregunta. La respuesta es esta. Vamos a encontrarnos con fórmulas. Esto tiene que ver con la gestión de valor ganado. La gestión de valor ganado es una técnica que nos dice el PMI, y bueno, y ustedes llevan curvas S en sus proyectos, ya está, curvas S de presupuesto y de avance de entregables, eso ya está obsoleto. Ya lo que se utiliza es la gestión de valor ganado, que en unas gráficas consolidadas nos va a mostrar o nos va a combinar alcance, cronograma y costo. Y es una técnica que nos va a ayudar a hacer una mejor planificación y un mejor control de los proyectos y adicional a ello nos va a permitir hacer pronósticos. Todo eso hace parte pues del componente de costos del PIMBO. Algo que, sí, pregunta. Esto es a manera de ejemplo. Así 200 preguntas, pero siempre van a tener la misma estructura. Enunciado, 4 alternativas de respuesta para escoger una. Algo también a tener en cuenta. Me preguntaron ahora, ¿cuándo cambia de versión? Cambia de versión a final, se estima que a finales del 2021. Pero el PMI
tenía previsto hacer un cambio en la forma de preguntar en los exámenes. Ese cambio iba a ser para el 30 de junio, pero igual, debido a la pandemia, extendió ese plazo hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque hoy en día las preguntas que hace el PMI para certificarnos como PMP se focalizan 100% en proyectos predictivos, que es, como les mencioné, son proyectos que tienen un alcance muy claro, y si tienen un alcance muy claro, podemos hacer una planificación detallada por todo el ciclo de vida del proyecto. Un ejemplo, un proyecto de infraestructura, de construcción. Y entonces lo evalúa de esta manera, 100% predictivo y con estos porcentajes que les mencioné ahora. Y para esto el PMI tiene entonces eh, unas instrucciones, se las voy a mostrar acá. Voy a cerrar esto y es este documento, el Examination Content Online, que lo que nos pregunta en el examen es esto. Mire que están aquí los 5 grupos de procesos y a través de preguntas valida que sí tengamos claro como directores de proyecto nuestras responsabilidades. Entonces, en inicio, que desarrollemos una valoración del proyecto, que por aquí en la de planificación desarrollemos un plan del alcance del proyecto basado en el alcance aprobado del proyecto y usando técnicas de gestión del alcance, etcétera, etcétera, así por los 5 grupos de procesos. Y eso es lo que nos preguntan en el examen. Pero a partir, como lo extendió hasta el 31 de diciembre, a partir del 2 de enero ya nos va a preguntar de la siguiente manera. El 50% de las preguntas va a estar focalizada en proyectos predictivos, es decir, lo que hoy pregunta, y el otro 50% en proyectos con abordajes ágiles e híbridos. Y lo agrupa es por unos dominios diferentes, no por grupo de procesos, sino por gente, procesos y ambiente de negocio, y en estos porcentajes. Y entonces para ello da ya las pautas de qué es lo que va a preguntar. Mire que viene agrupado en otras categorías, en otros dominios, y va a preguntar de una manera totalmente diferente. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque ustedes todavía tienen tiempo para certificarse basados en esta forma de presentar el examen. Todavía estamos hablando de la 6ª versión, porque estaba hasta finales de 2021. Pero en la forma en que pregunta va a estar focalizada en proyectos predictivos. ¿Qué es lo que sucede? Uno cuando se certifica como PMP, no es que el certificado diga se certificó como PMP en la versión 5, en la versión 3, en la versión 6, en la versión 7, no. Yo, por ejemplo, me certifiqué en la versión 3. Uno cuando está certificado, pues finalmente es en general, como PMP. Ya es responsabilidad de uno como guía de proyecto, como director de proyecto, estarse actualizando en diferentes abordajes para gestionar proyectos. Pero una cosa muy diferente es uno conocer los diferentes abordajes, que hoy por hoy todos ustedes saben que cada vez hay más proyectos ágiles e híbridos. Una cosa es conocerlo y aplicarlo y otra cosa muy diferente es a que se la pregunten en un examen. Entonces, por eso lo que estamos haciendo ahora es el último curso que vamos a tener durante este año, es este. ¿Por qué? Porque el curso termina y por lo general las personas se demoran entre 2 y 3 meses más para presentar el examen. Nadie queda listo para presentar este examen ni al otro día, ni a la semana, ni a los 15 días. Por lo general se van a demorar 2 y 3 meses más estudiando con nuestro acompañamiento para que lleguen a ese punto óptimo y puedan presentar el examen y lo pasen en el primer intento. Entonces, esto para que lo tengan ahí en el foco, porque ustedes pueden decir, no, voy a comenzar a estudiar en octubre, en septiembre, en diciembre, pero ya no les daría tiempo. De hecho, nosotros de manera regular hacemos cursos en octubre y en noviembre, pero ya no les daría tiempo para certificarse con este enfoque que es hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí hay una restricción para que la tengan en cuenta. Voy a pasar ahora el examen de certificación PMP, que es un examen de 3 horas de prueba, 150 preguntas, 15 preguntas experimentales, y la lógica de preguntas es la misma, y las preguntas vienen agrupadas ya viene por, más como por área de conocimiento. ¿Alguna pregunta, Laura, hasta ahí? No, ninguna. Bueno, una vez ustedes se certifiquen, ¿qué va a suceder? Deben sostener la certificación. La deben sostener.
Entonces, el PMI dice, vea, la certificación PMP tiene una validez de 3 años. Y durante esos 3 años ustedes tienen que demostrar que están activos en la profesión. Y para ello, entonces crea unas unidades de medida que se denominan PDUs, unidades de desarrollo profesional. Y nos dicen, ustedes en 3 años tienen que demostrar que como mínimo han estado dedicados a su profesión 60 horas, porque cada PDU equivale a 1 hora. Sí, entonces, uno en la cuenta que tiene ante el PMI debe demostrar que está activo en la profesión de varias maneras. Una que es opcional, la categoría de Giving Back, es a través de voluntariado con capítulos del PMI, con los que le mencioné al principio, o publicando artículos que tengan que ver con gestión de proyectos, o trabajando como profesional en proyectos. Si ustedes terminan, se certifican, capacitan a personal de su empresa o ejecutan un proyecto de acuerdo al estándar del PMI, pueden deportar hasta máximo 8 PDUs, es decir, 8 horas en 3 años. O pueden hacer voluntariado con capítulos del PMI. Lo cierto es que máximo se puede reportar por aquí 25 PDUs. ¿Qué significa? Que el resto lo tienen que reportar en formación. Y aquí entra el triángulo del talento, porque esa formación debe ser en estos 3 componentes, en componente técnico, componente de liderazgo y componente de estrategia de negocio. Recuerde que estos son mínimos, pues si tenemos mucho más, mejor. Hay personas que no tienen tiempo de hacer voluntariado, ni escribir artículos, pero entonces todo lo hacen en capacitación, 60 horas mínimo de capacitación. Pero recuerden, el mínimo 8 PDUs en técnico, mínimo 8 PDUs en liderazgo y mínimo 8 PDUs en temas relacionados con estrategia de negocio. Pueden ser capacitaciones internas de la organización o cualquier otra entidad. Puede ser inclusive un curso del SENA de liderazgo, bueno, lo toman y lo tienen allí, que lo hicieron tal día, comenzó tal día, terminó tal día y tienen allí su certificado por si en caso tal del que el PMI los vaya a auditar. Pregunta está ahí. Solamente dicen que si esta presentación se les puede mandar. Esto va a quedar grabado. Esto va a quedar grabado para ustedes. Otra pregunta, ¿ese acompañamiento después del curso en qué consiste? ¿Qué actividades realizarán para la efectividad y éxito del examen? Bueno, perfecto. Entonces, yo ya estoy terminando esta parte. Y les voy a pedir que me regalen luego, me regalen unos entre 7 y 10 minutos para ya hablarles de Diplomata. Y cuáles son nuestros diferenciales ya para que puedan tener más insumos para que tomen una decisión. Y ahí les voy a hablar de eso que usted me está preguntando. Entonces, terminando acá, mínimo en 3 años. El mínimo 60 PDUs en 3 años. Si al cabo de 3 años no cumple con esto, pues se pierde la certificación. Y si se cumple con estos PDUs, que estamos demostrando que estamos activos en la profesión, ¿qué es lo que hacemos? Pues renovamos la certificación. Si somos miembros, nos va a valer $60 y si no, $150. Ahora, para la certificación CAPM, no es necesario acreditar PDU, sino que a los 5 años presentar un examen de recertificación. Pero lo cierto es que en la práctica, ninguna persona certificada CAPM se recertifica, porque una persona que sea CAPM es porque ya tiene muy claro su camino y lo que comienza es a ganar millas de liderazgo para luego presentar el examen de PMP, porque le tocaría presentarlo pues como si estuviera desde cero. Entonces, hasta aquí hemos terminado esta presentación en el componente técnico. Quiero validar si hay alguna duda ya relacionada con lo que he hablado hasta ahora, porque si no, voy a pasar al siguiente punto, que es hablar ya de los diferenciales de Diplomata y cómo los podemos acompañar en su proceso de certificación. Bueno, entonces, no hay ninguna pregunta y vamos ahora entonces a nuestros diferenciales. Este curso que vamos a comenzar, voy a mostrar aquí la página de Diplomata. Permítame, yo cierro acá. Este es un curso que va a comenzar el próximo 21 de julio y termina el 25 de agosto. Es un curso que se desarrolla martes y jueves de 6 a 10 de la noche. Es un curso
virtual en tiempo real. Este curso presencial costaba 1.950.000 antes de IVA. Ahora, debido pues, a la situación por la que todos estamos pasando, tiene un costo de 1.000.000 antes de IVA. Ya con IVA vale 1.190.000 y tiene las siguientes diferenciales. Lo primero, 44 horas, pero en este curso lo estructuramos de la siguiente manera. Primero trabajamos, nos focalizamos a proyectos predictivos y una vez lo tenemos claro, luego pasamos, hay un módulo sobre proyectos ágiles con énfasis en Scrum. Entonces van a quedar muy bien preparados para su día a día. Pues la idea es que presenten el examen focalizado en proyectos predictivos antes del 31 de diciembre. Pero si por alguna razón no pueden, van a tener insumos para afrontar el examen ya para proyectos, digamos, en el otro componente que incluye proyectos ágiles. Aunque no vamos digamos, a hacer muchas preguntas simuladas por allí, porque hoy por hoy el PMI no pregunta mucho sobre proyectos ágiles e híbridos. Las preguntas van a estar focalizadas en proyectos predictivos. ¿Trabajamos con qué metodología? Con juego de roles y con proyectos simulados. Ahora, ¿cuáles son nuestros instructores? Para alguien ser instructor de diplomata de estos cursos debe tener como mínimo 20 años de experiencia en proyectos, programas y portafolios, más de 10 años de experiencia en docencia, estar certificado como PMP y estar certificado como Scrum Master. Algo allí también a resaltar es que si ustedes presentan el examen y lo pierden, nosotros le pagamos el valor del segundo examen. ¿Cuánto vale el segundo examen? El segundo examen vale $275. ¿Cuáles son los requisitos? Que sean miembros del PMI y que presenten el examen durante los 4 meses después de haber terminado el curso. 4 meses es más que suficiente. Una persona que a los 4 meses no se ha certificado o no ha presentado el examen fue porque pasó algo en sus proyectos que le impidieron seguir estudiando. Pero entonces por eso se dan 4 meses. Y también otro de los requisitos para pagar esta garantía es que en nuestros simuladores logren resultados consistentes superiores al 85%. ¿Durante cuánto? 6 exámenes consecutivos. No se logra la primera, pero en la medida que van avanzando en su proceso de estudio lo logran. Por lo general les mencioné que las personas se tardan, después de terminar el curso, entre 2 y 3 meses más para obtener estos resultados. Hay personas que pueden tener más disponibilidad y lo pueden lograr antes. Cuando hablo de 2 y 3 meses para llegar a estos resultados, es en personas que están trabajando y que le pueden dedicar máximo 1 hora de estudio al día y un fin de semana 3 o 4 horas. Con ese ritmo de estudio, por lo general, se tardan entre 2 y 3 meses para llegar a estos resultados. Entonces, si cumpliendo estos requisitos van y presentan el examen y no lo pasan, nosotros le pagamos el valor del segundo examen, que es $275. Lo otro, les enviamos un libro de estudio físico, que es material de estudio, porque ustedes, no el PIMBO, porque ustedes van a ser miembros del PMI y lo van a bajar en formato digital. Este libro de estudio tiene alrededor de unas 470 páginas y allí van a ver todo el material que vamos desarrollando bajo la modalidad virtual en tiempo real. Nosotros, la modalidad virtual en tiempo real la hemos venido desarrollando hace más o menos unos 4 años, entonces ya la tenemos muy inventada, ya la tenemos muy desarrollada, ya digamos no tenemos problema con las herramientas que utilizamos y hemos ya familiarizados totalmente con la virtualidad, entonces no van a tener ustedes ningún problema con ello. Y antes de comenzar digamos la primera clase, se van a hacer unas pruebas de conexión con ustedes de manera tal que manejen muy bien las herramientas que utilizamos. Entonces, este libro se les envía en formato físico a su casa o su oficina. Van a tener acceso también a un software con preguntas simuladas, que tiene más de 3.000 preguntas simuladas y que van a poder hacer simulaciones por grupos de procesos o por áreas de conocimiento, o por herramientas o por diferentes categorías que ustedes decidan, de manera tal que cada vez vayan llegando a ese nivel que se requiere para ir a afrontar el examen. Lo otro, lo preguntaban ahorita, ¿en qué consiste ese acompañamiento? Ese acompañamiento es el siguiente, se da inclusive durante el curso, porque en la medida que vamos avanzando, pues van apareciendo dudas. Esas inquietudes se van resolviendo. Muchas van a surgir en el momento en que ustedes presenten los exámenes simulados.
comenzando el curso, ustedes van a tener acceso al software de exámenes simulados y después de la primera clase van a presentar un primer examen. Ese primer examen es de diagnóstico. La meta es que lleguen al menos al 40% en respuestas positivas. Eso les va a servir a ustedes como diagnóstico y a nosotros también para saber cómo está el nivel de los alumnos en determinados temas, para saber en dónde focalizamos esfuerzos. Y a partir de ahí, ustedes van a comenzar a medir. Entonces van a comenzar a presentar preguntas simuladas en paralelo cuando vaya avanzando el curso y entonces se van a encontrar porque las preguntas pues vienen autoexplicadas, por qué acertó, por qué falló, pero muchas veces esas explicaciones no van a ser suficientes para ustedes o de pronto no van a estar de acuerdo con lo que hay ahí. Entonces nos dicen, vea, necesito por favor un acompañamiento o mayor explicación sobre este tema. Muchas veces son temas sencillos y con un correo le resolvemos la inquietud. Pero muchas veces vamos a tener que programar una sesión para mirar el tema específico, definimos día y hora y nos reunimos con esta modalidad y miramos exactamente el tema que requiere y los acompañamos allí. Eso puede ser de manera personalizada, o muchos grupos forman grupos de estudio y también realizamos acompañamiento por grupo de estudio. Lo cierto es que eso no tiene costo adicional, porque finalmente eso para qué va a ayudar, para que ustedes refuercen sus conocimientos y vayan a presentar el examen y lo pasen, porque nos interesa es que lo pasen, porque si a pesar de todo ello y están en un buen nivel, van y lo presentan y lo pierden, pues digamos, esa garantía para nosotros también nos cuesta, pero hace parte pues de ese sello diplomata. Y recuerde, es hasta 4 meses después de terminado el curso. Les mencionaba que en Colombia existen alrededor de unas 6.000 personas certificadas como PMP. Y yo sé, ustedes ahora que están en esta búsqueda de buscar proveedores y metodologías, seguramente han encontrado muchas alternativas. Y seguramente entran a redes sociales y por todo lado le aparecen cursos PMP. Lo cierto es que de esas 6.000 personas, el 15% han sido alumnos de diplomata. Nosotros allí tenemos experiencia demostrada y tenemos ese nicho allí, digamos, desde hace tiempo. Y por eso el tema de la garantía, porque confiamos en que ofrecemos un muy buen servicio. De hecho, inclusive, la mayoría de nuestros alumnos llega por el voz a voz, alumnos que ya fueron certificados y nos recomiendan. Beneficios adicionales, pues le damos asesoría en el diligenciamiento del formulario de cualificación, que ya es más simple con este último cambio que hizo el PMI, pero igual damos ese acompañamiento. Y les podemos ayudar a desarrollar un plan de estudio individual, porque esto va a ser un proyecto personal para cada uno de ustedes. Este acompañamiento permanente durante todo el proceso de aprendizaje. Todo nuestro material de estudio está en español, inclusive los exámenes simulados y el curso se desarrolla no por área de conocimiento, sino por grupo de proceso. Por ejemplo, nosotros no dictamos una clase de calidad en proyectos así de manera vertical, no, sino que miren, nosotros tenemos aquí unos proyectos simulados y estos proyectos simulados que se le entregan a los alumnos, comenzamos a desarrollarlos en la medida que avanzando las clases. En algunos puntos específicos desarrollamos algunas actividades para aplicar lo que aprendimos a esos proyectos simulados y se navega de esta manera porque es la forma lógica en que se planifican y ejecutan los proyectos. Al finalizar el curso y trabajando de esta manera, el alumno va a entender toda esa interrelación que existen entre estos procesos de proyectos. Y eso le va a servir tanto para su día a día, para sus proyectos en sus empresas, como también para afrontar muy bien el examen de certificación. Álvaro, Entonces, preguntan, ¿cuánto tiempo de disponibilidad se tiene para acceder al simulador? desde que comience el curso hasta 4 meses después de que termine el curso, que allí es donde opera toda la garantía. Entonces, eso es, en términos generales, lo que tiene que ver con nuestro curso PMP. Toda la información la encuentran en nuestra página, diplomata, curso preparación, certificación PMP online, y aquí aparece todo lo que les acabo de decir. Entonces vamos a comenzar el 21 de julio y finalizamos el 25 de agosto el curso como tal, martes
clases martes y jueves de 6 a 10 de la noche, tiene un costo de 1.000.000 de pesos antes de IVA. Quiero validar si tienen ya de las últimas preguntas ya para dar por terminado este webinar. ¿Cuántas preguntas tienen en el banco de simulación? Tenemos más de 3.000 preguntas simuladas. De hecho, con nuestros simuladores es más que suficiente para que queden bien preparados. Hay personas que acuden a otros simuladores, a otros autores, y eso está bien si tienen tiempo, pero esta es una carrera contra el tiempo. No sé si alguno de ustedes ha estudiado antes para la certificación PMP. Si ya lo hicieron, se pudieron dar cuenta que uno no puede parar. Uno comienza a estudiar esto y no puede parar, porque aquí el que pare pierde, porque uno aquí lo que pierde es esa velocidad que se toma para responder las preguntas de una manera muy rápida y acertándolas. Pero ¿basados en qué? En los conocimientos que se tengan. ¿Hasta qué fecha hay para inscribirse para el curso del 21 de julio? Estamos muy cerca. Venga, permítame, yo abro nuevamente el calendario, porque hoy estamos a primero. Estamos a primero. El curso comienza el 21. ¿Cuál es la idea? Poderles enviar el material físico más o menos a más tardar el 15 o el 16 de julio, de manera tal que le llegue, porque hay un puente. Entonces la idea es que le llegue viernes o sábado. La idea sería que estuvieran pagando ojalá antes del 14 de julio. Y una vez paguen, se les envía. Entonces, recuerden que los envíos por cualquier tipo de transporte se están demorando un poquitico más. Entonces, pienso que a más tardar o el 13 o el 14 de julio, de manera tal que lo enviemos el miércoles y les pueda llegar el viernes o el sábado. Y el 21 ya tengan ustedes el libro en sus manos. ¿Cómo es el pago del curso 100% al iniciar? Sí, ya el tema comercial ya lo cuadran. Les voy a pedir por favor lo siguiente, que las personas que deseen que les contactemos ya para hablar con cada una de ellas, ya para que validemos si cumplen requisitos, mirar las modalidades. Igual pueden pagar con tarjeta de crédito, consignación. Entonces ya ustedes definen. Y ya, pues ya hablan con el área comercial para que mire cada uno de sus necesidades, pero sí lo sería pues de manera individual. Entonces le pedimos el favor que por favor respondan. Y ya con esto ya sabemos si los contactamos o no. Ya esta semana, puede ser mañana, esta semana ya se define un horario para llamarlos y entonces basado en esto ya el área comercial ya le da le hace digamos, toma de decisiones, y si es un tema técnico para mirar ya si cumplen con requisitos o no, entonces igual, entonces coordinamos un espacio para validar si cumplen con los requisitos y para aclarar cualquier otra duda que tengan al respecto. ¿Qué costo tiene mantener la certificación? Costo. El sostenimiento de la certificación va a depender, no tiene que pagar por PDUs, porque ustedes si son miembros del PMI, pues permanentemente el PMI dicta webinars. Entonces, si es en capacitación, estamos hablando de 60 horas de capacitación en 3 años, no tiene ningún costo. Si la van a renovar ya, que es diferente, cuesta $60 si son miembros del PMI o $150 si no son miembros del PMI. Al cabo de los 3 años. Bueno, entonces finalizo la votación y espero que tengan una feliz noche y que si ya tomaron la decisión o van a tomar la decisión de hacer un curso preparatorio PMP, lo hagan con nosotros. Esperamos podernos ver muy pronto y que se certifique también muy pronto. Que estén muy bien, hasta luego.